5, 4, 3, 2, 1. Damos inicio a esta charla chévere con toque internacional del deporte más apasionante del planeta, el fútbol. Empieza la tocata de la juguetona con J. Páez y amigos. Amigos, ¿cómo están todos? ¡Qué alegría estar de nuevo con todos ustedes! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es la tocata de la juguetona. Les habla J. Páez. Este podcast que nos encanta hablar de la manera más fresca, agradable, lo más chévere, de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. De todo un gran saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las redes sociales y por el canal de YouTube de Fútbol Rock City. Pero vamos a dar la bienvenida a nuestra familia. ¿Qué familia? De la tocata juguetona. Empecemos a la zona del centro de Sudamérica, el corazón de Bolivia. El catedrático Luis Enrique Páez. El catedrático del fútbol, Luis Enrique Páez. J. Páez, Elías, un abrazo muy grande desde Bolivia para Chile y Colombia. Un gusto como siempre estar reunido con ustedes y a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo. Vamos a disfrutar un programa espectacular y sobre todo muy oportuno porque ya vamos a comenzar las eliminatorias y ya vamos a comenzar a sufrir, unos más que otros. Y hay otros que ya sufren porque quieren sufrir porque ya les tocó aguantarse siempre la misma cosa. No digo de dónde es, pero está cerquita y se visten de verde, pero bien, yo creo que ahí vamos. Entonces, un abrazo a todos y comienzan las esperanzas, comienzan los sueños y también las frustraciones. Un abrazo para mis amigos en Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, en todas las partes en que nos estén viendo. Estás escuchando la tocata de la juguetona. Así es, mi hermano, un saludo para todos. Este programa traspasa fronteras, tal vez nos vamos para el sur del continente, de la lejana Chile. Amigazo, un gran saludo. Elías Plaza, desde la lejana Chile. ¿Qué tal, J. Páez? ¿Qué tal, Kiki? Un abrazo fraterno para usted y para quien vayan a escuchar la tocata de la juguetona, tanto por el canal de YouTube de Fútbol Rock City, por el grupo de Facebook también que publica ahí J. Páez, el fútbol de Fútbol Rock City, publica ahí la tocata de la juguetona, y por la radio, por NDM Radio Chile. Les mando nuevamente un abrazo fraterno a cada uno de ustedes que está en sintonía con nosotros. Excelente, así es. Aprovechando del tema que vamos a hablar, que ya en una semana estamos de arranque de eliminatorias sudamericanas, para muchos consideradas las eliminatorias más competitivas, las más sufridas y las más largas de todas las ediciones competitivas a nivel continental, dando prioridad antes que todo, bueno, en la próxima semana a través de Facebook Live vamos a estar transmitiendo el partido de Colombia-Venezuela por mi canal, por nuestro canal de FRC Fútbol Rock City. Pero como estábamos hablando, vamos a hacer referencia ya esta víspera de lo que es el inicio de este sistema de eliminatoria en Sudamérica, donde, como dijo mi hermano, vamos a comenzar a disfrutar y también a sufrir, pero vamos a hacer enfoque a lo que es referente a parte histórica de este sistema para desarrollar en Sudamérica la clasificación de las selecciones mundiales, teniendo en cuenta enfoques anecdóticos, partidos que uno tiene en la memoria. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puede hablar al respecto? Comencemos, amigazo Elías. Comienza la tertulia tocata. Bueno, yo les voy a hablar de lo que yo me acuerdo de la eliminatoria. Cuando Bombalet, Eduardo Guillermo Bombalet, ex mundialista del 82, se dedicó a los medios de comunicación, empezamos a hablar de las clasificatorias, porque él no le cabía en la cabeza que se hablara de eliminatoria, porque de por sí él consideraba que ya estábamos eliminados antes de jugar, por el concepto eliminatorio, versus el concepto clasificatoria. Estábamos jugándonos una clasificación como país desde el primer partido, desde el minuto 1. Dicho esto, yo me acuerdo de esa controversia que mucho se dio, más que en redes sociales, en esos tiempos no existían redes sociales, más bien se dio en dime y diretes en diversos programas, tanto
tanto de radio como de televisión. Dicho esto, la primera eliminatoria que yo me acuerdo es el año 82. Me acuerdo del gol del Pato Yáñez ahí en Asunción, que según el Pato Yáñez, la mitad del gol es de Pedro Carcuro, porque Pedro Carcuro gritó ese gol, lo relató y como era la particularidad de Pedro Carcuro. Pedro Carcuro nunca gritó un gol, siempre en vez de decir gol daba el nombre del futbolista. Entonces ese gol contra Paraguay no es un gol chileno y una chaya, sino que es un Patricio Yáñez, y después viene el relato de la jugada, la diagonal de Moscoso, Patricio Yáñez que se va en cara y pum, para adentro, gol. De eso me acuerdo súper claro, ¿ya? Me acuerdo de que había una algarabía a nivel nacional, las micros que venían por las grandes avenidas de Santiago. Yo vivía en Santiago en ese tiempo, llenas, repletas, la gente, las banderas, los autos. Yo no entendía por qué los autos tocaban, o sea, no los autos tocaban, sino que los conductores tocaban la bocina, porque para mí el concepto era, si había un bocinazo era porque estaba pidiendo ayuda o estaba pidiendo la papá, y no, pues aquí había muchas bocinas, mucho ruido, una cuestión increíble, que yo la viví para eso instante de haber tenido 7 años, más o menos, y teníamos ahí al portas de ir a un mundial. Me acuerdo que eso se televisó cuando el aeropuerto Arturo Merino Benítez, era un aeropuerto muy chico, donde el avión, todo lo que conducía a los pasajeros se tomaba en la losa, más que hoy día en las mangas, etcétera. Yo estaba en el aeropuerto, me tocaba viajar a Santiago, y nos hemos bajado en la losa o también hemos bajado por la manga, así que conozco las dos situaciones. Y me acuerdo que esa vez era el revuelo gigantesco. Imagínate un cabrón chico de 7 años viviendo esa experiencia que en realidad te la da el fútbol, más allá de alguna anécdota, de lo que me pueda acordar de esa eliminatoria a España 82. Otra cosa que me acuerdo es que ya estaba Chile jugando la eliminatoria y apareció un naranjito, porque el naranjito era mira la memoria, tengo casi 50 años y me acuerdo no me pregunté de las mascotas que venían después, no, te prometo que no me acuerdo para nada, pero naranjito, el que era una naranja que tenía 2 patas, 2 manos, o como 2 brazos, la naranja eran como ojos, nariz, boca, etcétera, y la naranja te hablaba, entonces tú estoy comoteando, una naranja habla. Bueno, historia de cabros chicos que yo me acuerdo de haberla vivido muy bien. Algún dato estadístico: Chile termina primero de su grupo en esa eliminatoria, porque antes se jugaba por grupos y el grupo estaba compuesto por Chile, Ecuador y Paraguay. Chile termina primero con 7 unidades, Ecuador con 3 y Paraguay con 2. Recuerden ustedes, amigas y amigos que nos está escuchando, que para ese entonces se le podía devolver la pelota al portero, no estaba el VAR y los puntos no eran de a 3, eran de a 2. Es decir, el ganador llevaba 2 puntos, el empate 1 y el perdedor 0. Hoy día usted bien sabe que el ganador lleva 3 puntos, el empate 1 y el perdedor lleva 0. Inclusive en ese sistema, en la época cuando eran de a 2 puntos y que eran por grupos en las eliminatorias, aquellos que quedan empatados inclusive se hacía por diferencia de goles, y dado el caso se jugaba un partido de desempate en campo neutral, ¿no? Correcto, así era. Pero acá Chile superó a sus rivales. Imagínate que en Chile había una expectativa de que podía ser campeón del mundo. ¿Ya dónde? Bueno, el exitismo propio de la hinchada y de la prensa, comillas, especializada. Yo no soy periodista, no me creo periodista para nada, pero sí creo que tengo derecho de opinar de que en realidad nos metieron la pomada permanentemente en esa época. Yo creo que el que cambió esta estructura fue uno de esos jugadores que clasificó a ese mundial y que lamentablemente tomó una decisión atroz, y para nosotros igual, sus seguidores, de quitarse la vida, y que fue el señor Eduardo Guillermo Bombalet. Creo que desde ahí para adelante se cambia todo esto y se empieza a hablar más bien de fútbol y de realidades, porque les prometo, Quique y J. Páez, aquí había un exitismo y la prensa también le echó leña al fuego. ¿Para qué estamos con cosas? Y en esos tiempos tú te informabas por lo que decía la televisión, o por lo que decía la radio, o por lo que leías en los diarios. Hoy día tienes
tienes una capacidad inmensa, si tienes internet, tienes una capacidad inmensa de poder informarte tranquilamente desde tu casa, sin moverte de tu casa, y no necesariamente ver la televisión o ver espacios deportivos que son solo exclusivamente porque se rigen a través de una línea editorial. Por ejemplo, que hacemos nosotros, que contar nuestras vivencias, contar nuestra historia respecto a la eliminatoria, probablemente a este tipo de periodismo no le interese, pero a lo mejor a la gente que va a escuchar va a decir, sí, efectivamente yo me acuerdo de eso, me acuerdo de esto otro, me acuerdo de ese gol del Pato Yáñez, porque ese es el gol que yo me recuerdo, ¿no? Si yo me pongo a buscar en YouTube, efectivamente voy a ver los otros goles. Por ejemplo, Chile empató a 0 con Ecuador de visita, le ganó 1-0 a Paraguay de visita, le ganó 2-0 a Ecuador de local y le ganó 3-0 a Paraguay de local. Si tú me preguntas quiénes hicieron los goles de los demás partidos, no tengo idea, no me acuerdo, no sé, pero tengo en mi mente el gol del Pato Yáñez, y no es un golazo, tengo en mi mente el gol del Pato Yáñez por el relato de Pedro Carcuro, ¿me entiendes? Entonces, no. Esa vivencia de un niño de 7 años, creo que es válido recordarla, y por supuesto la gente que nos va a escuchar seguramente se va a acordar de eso, y qué es lo que nos importa a nosotros, o sea, llevar una línea de conversación fuera de lo establecido, fuera de la edición periodística o de la editorial periodística en realidad. Y en esa época nos llegaban a engrupir, porque ojo, está Mario Sven, que lo conversamos hace unos programas atrás, el Gato Sven está en la portería, está el Polo Vallejo, me acuerdo que era el arquero sustituto, pero está el gran Elías Figueroa en la defensa, el gran Elías Figueroa, está Rodolfo Dubó, Moscoso, Gamboa, Caselli, el Pato Yáñez, o sea, grandes figuras del fútbol nacional, y la verdad de las cosas que dimos un buen bote en España, pero los jugadores ya estaban cansados. Imagínate que el guatón Santibáñez, que en paz descanse, el gordo Santibáñez siempre andaba con la calculadora en la mano y decía, bueno, estos compadres vamos a empatar, estos otros sí que hay posibilidad de ganar, y probablemente en el último partido vamos a clasificar. Y él funcionaba así, y es válido porque hoy día todo el mundo quiere ganar, pero él funcionaba así y era válido, y clasificó bien. Pero de ahí a que la prensa nos vendiera de que íbamos a ser campeones del mundo, no. Después viste jugar a Alemania, y yo me acuerdo que cuando ustedes me preguntaron de que quién me acordaba yo, que qué portero me llamó siempre, fue Harald Schumacher. Y cuando tuve a jugar a Harald Schumacher versus el Gato Sven, bueno, Gato Sven con toda la calidad que tenía, pero Harald Schumacher era una máquina, era un robot. Eso, JP. Es que es interesante lo que acabas de recalcar de la anécdota, de lo que tú recuerdas de la eliminatoria en sí, a partir de España 82. Pero también vamos a hacer un énfasis de las historias de las eliminatorias suramericanas, y tú muy bien dijiste, debía de llamarse clasificatorias, porque son a clasificar, no a eliminarse. Uno analiza a partir de las ediciones mundialistas, los dos primeros mundiales no hubo sistema de clasificación, la mayoría era por invitación, o si hay un boicot o la renuncia a un equipo, entraba otro en Sudamérica, que eso fue entre los 30 hasta el 50. En ese sentido, pues si quisiera preguntarle a Luis Enrique, ¿qué nos puedes decir? Sobre todo que uno de los equipos más representativos que ha estado presente, sea por invitación o sea por sistema de clasificación, la mayor parte ha sido Brasil. Continuamos con esta charla chévere en la tocata de la juguetona. JP, sí, primero quiero comentarles algo, la apreciación de lo que yo tengo de nuestro sistema de eliminación, y es que ahí se refleja lo que somos los latinos, bastante alegres y promiscuos, porque las eliminatorias acá son todos contra todos, entonces al final organícense, pero lo cierto es que no ha sido un camino fácil, como lo mencionabas, hasta el Mundial del 50, las eliminatorias, como decía Elías, mal dicho, porque eliminatorias, vámonos todos, no clasificaban las elecciones por competición, sino simplemente por invitación, o con lo que mencionaba, porque unas se retiraban o porque habían boicot. Pero lo interesante de todo esto es que, a diferencia de otros continentes, y en este momento pues podríamos compararnos con Europa, las eliminatorias sudamericanas siempre han sido muy competitivas, porque si nosotros miramos a ya cuando comienzan verdaderamente en el 54, pues teníamos un campeón mundial que era Uruguay, teníamos una selección que había llegado a finales como la selección argentina, y una selección brasilera que venía
venía creciendo. Entonces ya en Sudamérica habían 3 potencias claras, pero el nivel de las otras selecciones no estaba muy por debajo de ellos, cosa que se ha mantenido, y eso hace muy atractiva la eliminatoria nuestra. Si bien es cierto, hay 2 selecciones con las que uno sabe que ya están clasificadas, que antes de iniciar, ya nosotros a partir de la semana que viene, las cuentas no hacemos quién es el primero o el segundo, o quiénes van a ser los 2 primeros cupos que van a ir al mundial, porque ya sabemos que están escriturados para Brasil y Argentina. Ya la pelea es entre los 4 selecciones, porque el formato ahora de 6 repechaje. Entonces nos vamos a pelear con Chile, con Ecuador, con Uruguay y Colombia, que me atrevería a decir, sin ánimo de ofender a ninguna otra selección, que serían los candidatos a llegar al mundial, y Venezuela, Bolivia y Perú estarían tratando de llegar a la repesca. Pero el fútbol es el fútbol y uno no sabe cómo se presenten estas cosas. Nosotros ya tuvimos la experiencia con una selección que tenía una muy buena alineación, pero un técnico que le apostaba a no perder nunca jugó a ganar, como Reinaldo Rueda. Entonces así es realmente muy difícil poder clasificar. Ahora bien, haciendo un poquito de memoria y siguiendo con esta cronología, las eliminatorias comienzan realmente a ser competitivas para los años 70, 66, 70, comienza realmente a verse un emparejamiento, por lo menos una competencia a nivel continental. En ese entonces, y me voy a referir a Colombia, la selección Colombia era una selección que no ofrecía mayores expectativas, es decir, estábamos siempre con el verdadero sueño de que ojalá algún día sucediera el milagro de poder clasificar, a pesar de que ya Chile en el Mundial de 62 lo habíamos logrado y habíamos hecho un papel discreto, pero del que vivimos hasta el año 90, que fue el 4-4 con la Unión Soviética. Pero hay algo que me llama la atención, y como Elías decía que la primera eliminatoria que se acordaba era de la del 82, pues me volvió a hacer sentir como un dinosaurio, porque es que yo de la primera que me acuerdo es la del 64. Entonces yo creo que ya aquí hay que llamar el tiranosaurio Rex del fútbol. Porque la verdad es que me hizo acordar de esa eliminatoria y tengo un recuerdo bastante claro, y es que en esa época Colombia se equivocó mucho, casi clasificamos, porque nos tocó el grupo 1 que era con Uruguay y con Ecuador, y empatamos en puntos con Uruguay, pero por diferencia de gol quedamos por fuera, y a ese mundial clasificaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y curiosamente Colombia fue una de las que mayor puntaje tuvo, pero por el sistema de grupos quedó por fuera. Y el segundo goleador después del ratón Ayala fue Willington Ortiz. Qué jugadorazo que tuvimos. Después vino un ciclo para Colombia de verdadera lástima, es decir, vino las eliminatorias del 78 para la Argentina, la 82 para España, la 86 para México, y nos peleábamos valientemente el último lugar, es decir, jugábamos un fútbol muy feo, los técnicos con mucha influencia de Gabriel Ochoa Uribe, teníamos 3 mediocampistas de contención que el que o pasaba el balón o pasaba el jugador, pero no pasaban los dos nunca, generalmente no pasaba el jugador, que eran Morales, que era el Pecoso, y otro que se me escapa el nombre, y viene ya la resurrección de Colombia en el Mundial del 90. El Mundial del 90 para nosotros fue muy interesante porque traíamos una selección que generaba mucha expectativa, y no por Maturana. Curiosamente muchas personas hablan del milagro Maturana, pero yo considero que esta selección comenzó a gestarse en la época marroquín. Esa selección prejuvenil que estuvo en el Mundial, en donde nació Higuita, donde nació jugadores de gran valía, se gestó con el profesor Marroquín. Teníamos un jugador excepcional que era John Edison Castaño, pero muy alegrón el muchacho, y entonces se perdió para el fútbol. El hombre comenzó a fumársela y se la fumaba como muy verde, entonces ya no daba rendimiento. Y después estaba el Turbo Treyes, que era un jugadorazo, y eso se vio reflejado en las eliminatorias del 90, donde tuvimos un pibe de Valderrama, un Bernardo Redín, un René Higuita,
Varguita, bueno, y un sinfín de jugadores que Y Freddy Rincón. tuvieron ese entusiasmo. Fuimos a repesca contra Israel y esto me trae una anécdota muy curiosa porque en el momento, en ese entonces, en el 90, cuando jugaron las eliminatorias con Israel y hubo un gol, ganó Colombia primero 1-0 en Bogotá con un gol del Palomo Zurriaga, Albeiro. En Barranquilla. En Barranquilla, perdón, un gol con el Palomo Albeiro Zurriaga. Y en Israel, me acuerdo que el primer tiempo fue terriblemente duro porque nos bombardearon por todos lados. Actuaciones magistrales de René Higuita. Pero ¿cómo si Israel no bombardea a nadie? ¿Quién? Israel no bombardea a nadie. No, nada. Han perdido la costumbre. Y después de eso ya viene como tú decías, y el exitismo, Elías, pero yo creo que a nosotros nos mató, que fue el Mundial del 94. Hicimos una buena eliminatoria, el famoso 5-0 que todavía lo vivimos en nuestro corazón. Yo todavía veo los partidos en el video del 5-0 contra Argentina y lloro todavía la emoción, pero desafortunadamente esta eliminatoria nos llevó a pensar que sí éramos campeones mundiales, y a Pelé se le ocurrió decir que lo íbamos a hacer, que éramos uno de los candidatos, y ahí comenzó Colombia a resquebrajar. Pienso que la mejor selección que tuvimos como equipo, pues desafortunada, teníamos estrellas que son muy difíciles de volver a juntar, como el Tino Asprilla, tuvimos al Pibe Valderrama, a Andrés Escobar, en el arco tapó Córdoba, que era un arquerazo. En fin, era una selección espectacular, pero le faltó lo que le falta en ese entonces a nuestro fútbol, y era mucha madurez. Los peores enemigos fueron los comentaristas deportivos, llenaron la cabeza de basura a los jugadores se la creyeron, y entonces ahí se acabó. Es como cuando uno le dicen, cuando uno está convencido que la novia de uno es Miss Universo y es la más fea de todos, y todo el mundo la voltea a mirar, pero para decir, uy, de la que me salve. Entonces eso le pasó a la selección Colombia, se creyeron una cantidad de mentiras, y el exitismo lleva a eso. Nos fuimos como los héroes, como los que íbamos a llevar a Colombia a un nivel diferente, y cuando comienzan las eliminatorias y comenzamos a perder contra Rumania y contra Estados Unidos, entonces éramos lo peor que había. No existía una selección peor en el mundo, que los jugadores eran unos irresponsables, y eso generó tantos choques que hoy en día el fútbol colombiano le duele, sobre todo con la muerte de un jugador como Andrés Escobar, que fue víctima de esa locura, de esa demencia que llevó al fútbol en Colombia por todos los factores de violencia. Y pues de ahí en adelante hemos hecho las eliminatorias, la de Francia 98 clasificamos, después nos fuimos para Corea-Japón y fue terrible nuestra presentación. Yo me acuerdo, y aquí hay una anécdota, y por eso también admiro tanto a un jugador. Cuando jugaban Argentina y Colombia, que jugaban en Bogotá, resulta que en las noticias decían que de la Fiorentina venía Gabriel Omar Batistuta, que venía recuperándose de una lesión, que le había tocado hacer un vuelo de 12 horas o algo así, que había llegado cansado, que había llegado 3 horas antes al país antes de jugar el partido. Entró a la cancha, nos bailó a todos y nos metió 2 goles. Ese día yo decía, nuestros jugadores, que hablo de los colombianos, hacen un vuelo de 45 minutos y necesitan 3 días de recuperación. Entonces, y siempre buscamos excusas y justificaciones para nuestras derrotas. Ese creo que fue la selección del 2004 hasta el 2010, que eran selecciones que realmente no metían ni miedo, más bien era como risa lo que metían. Inclusive hay una anécdota del 2002 en las eliminatorias. Sabe que Colombia alcanzó a tener 2 directores técnicos en ese momento, que era Luis Augusto el Chiqui García, y al final terminó siendo Francisco Maturana. Inició el proceso inclusive, digamos, estable, con pie derecho, positivamente, sacando buenos resultados. Se acabó la generación de los jugadores de la vieja gloria como Valderrama, todavía Rincón ya está en las últimas, así como Asprilla, y estaban sumando puntos hasta ese partido contra Argentina. Pero durante todo ese desarrollo, cuando inclusive fue la Copa América que se organizó en Colombia del 2001, que ganó Colombia invicta, venía el partido de eliminatorias contra Perú, que cayó en Bogotá. Pero entre la sumatoria de puntos fue que sucedió ese famoso última fecha en que estaban empatados en puntos Uruguay y Colombia, y Colombia ganó el partido que debía realizar, que
que fue ante los paraguayos. Y qué curioso que el otro partido era Uruguay-Argentina, que empezó 10 minutos más tarde y según dicen sí hubo un acuerdo entre ellos para que el resultado lo sacara uruguayos y sacara Colombia, sin justificar el desempeño de Colombia, que no fue el mejor. Correcto, era una selección. Pero no fue, el 2000 no fue la época buena de Colombia. Exacto, futbolísticamente. No creo que hubiera hecho mucho. Y viene el 2014 y viene un proceso también diferente, porque es un proceso donde tenemos a dos directores técnicos iniciando el proceso, que es el Bolillo y después Leonel. ¿Qué fue lo que pasó con el Bolillo? No, es que el Bolillo quería mucho a la esposa o a las amigas, entonces las acariciaba muy fuerte, les dejaba los ojos morados. Es decir, era un tipo de que porque te quiero te aporro. Entonces en Colombia fue todo un escándalo, lo sacaron y muy bien sacado. Después le dieron la selección a Leonel y lo más curioso es que Leonel, en un partido que en el papel era relativamente fácil, puso a jugar, es decir, Falcao no existía. En ese momento Falcao era un jugador de banca, era una selección defensiva. Me acuerdo que el soporte en el mediocampo era Freddy Guarín, pero no era una selección que producía hasta que llegó nuestro seleccionador argentino, José Néstor Peckerman. José Néstor Peckerman transformó la selección y comenzaron a brillar realmente jugadores como James, Falcao, que fue el que nos llevó al Mundial, también jugadores... David Ospina, la defensa, que fue Zúñiga, Pablo Armero, exacto, Mario Alberto Yepes, que era el capitán. Correcto, y uno que jugó en el Colo-Colo, que en esa época... Magnelli Torres, que jugó una ¿lo recuerdas, amigazo? Sí, jugó una muy buena eliminatoria y... grande Magnelli. Magnelli, muy buen jugador. Y se transformó el fútbol de ese sueño que vivimos en el 2014, que nos llevó a los cuartos de final en el Mundial de Brasil. Fuimos al 2018 a Rusia y tuvimos nuestro goleador estelar, que era Mina, era Jerry Mina. Ese era nuestro poder, nuestro potencial en la delantera. El defensa central era el que nos salvaba de todos los partidos. El único que no jugó no lo ganaron, que fue contra Japón. Y si hubiera jugado contra Japón, pues me imagino que hubiera hecho goles de cabeza, porque los japoneses de 1,50 para abajo les hubiera quedado fácil a Jerry Mina sin necesidad de saltar a haberla metido, porque la metió a los ingleses, a los senegaleses, a todos los bautizó. Y después vino el lamentable proceso de Reinaldo Rueda, en donde las cuentas de los colombianos eran simpáticas. No, pero es que a Paraguay viene muy mal. A Paraguay si le ganamos en Bogotá, empatamos con Paraguay. Que a Perú le ganamos, perdemos con Perú. Y al final nos quedamos mirando el Mundial por la televisión, teniendo jugadores en ese momento como Luis Díaz, que había brillado en la Copa América de Brasil, jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, que estaba todavía en su momento, el mismo James, y eso demuestra que el fútbol no solamente es talento, sino es cabeza, y algo que nos faltó para esas eliminatorias fue cabeza. Pero aquí, terminando el resumen, las eliminatorias más complicadas sí son las nuestras, son muy complejas, son parejas. Anteriormente habían selecciones que se sabía que se tenían los 6 puntos, que eran Venezuela ya emparejó, es una selección dura, especialmente para los colombianos, es una selección dura. Bolivia, aprovechándose de la altura y todo, pero tampoco la pone fácil, y en cambio uno de los grandes sí se vino abajo, que últimamente ha tratado de volver a salir adelante, que fue Perú, porque Perú, esa selección de Cubillas, de Sotil, de Barbadillo, del maestro Cueto, de Velázquez, perdió esa generación y duró mucho tiempo en recuperarse, y todavía pienso que está recuperando, y surgió una selección que en mucho tiempo era una de las cenicientas, que era Ecuador, y hoy en día es una de las selecciones muy fuertes, que son los candidatos a vencer, y los históricos, que son Brasil, Argentina y Uruguay, y Chile, que siempre ha sido, es decir, yo cuando veo la historia de las eliminatorias y comienzo uno a mirar cuáles son las selecciones que más han clasificado a los mundiales, veo que está Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, son las que generalmente han tenido un mayor rendimiento en las clasificaciones. Y sigo pensando, y lo mencionaba al principio, ahora las eliminatorias
eliminatorias realmente en Sudamérica se juegan entre Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay. El resto van a pelear la repesca. Sí hay lógica en el fútbol, que sabemos y nos lo ha demostrado que no siempre es así. Estás escuchando La Tocata de la Juguetona. Estamos hablando de Colombia, de ese proceso. Dijo el inicio de no era la era Maturana, sino empezó con la era Marroquín. Podemos hablar lo mismo el 2014, que esa camada de jugadores viene de una muy buena generación sub-20 que empezó con Reinaldo Rueda, y por eso el que la desarrolló más fue Eduardo Lara, que teniendo en cuenta la selección juvenil del 2005 de Falcao, en ese momento Hugo Rodallega, de Cristian Zapata, del mismo David Ospina, esa es la base que la acondicionó y la adaptó con otras grandes figuras, que en ese momento fue la sensación, James Rodríguez, y bueno, sí, dejar atrás jugadores como Magnelli Torres, Teófilo Gutiérrez, que han sido base y soporte en la clasificación desde que asumió, eso sí, José Néstor Peckerman la dirección técnica. Inclusive me acuerdo mucho sobre todo los dos partidos que jugó Colombia ante Chile, el que jugaron en Santiago cuando Borgi aún era técnico. Inclusive Chile estaba jugando bien, pero Colombia fue en el segundo partido, después creo que fue el tercer partido con Peckerman, le ganó 3-1, si no estoy mal, con goles de Falcao, con goles de Teófilo y con goles de Aldo Leao Ramírez, que fue el otro jugador. Y aquel partidazo que para mí no lo grité con euforia y alegría fue el 3-3 de Colombia ante Chile en Barranquilla, con los goles de Falcao de penal y de Teófilo Gutiérrez. Pero entonces, siguiendo recalcando parte histórica de lo que es las eliminatorias, Elías hizo mención anteriormente, el sistema de juego ha cambiado, inclusive en el sistema de puntos. Antes era de a 2 puntos, y recalcó Luis Enrique, en los 70 fue que empezó la verdadera eliminatoria con todos los equipos inscritos en la Conmebol, de grupos la mayoría eran de a 3 grupos, de 3 equipos, uno de 3, otro de 4, y generalmente el primero clasificaba directamente. Y viendo eso, Brasil y Argentina eran los primeros en cada grupo, Uruguay también, aunque Uruguay en los 70s estuvo eliminatorias que no clasificó al mundial. No me acuerdo, en el 78, en el 82 no estuvo y tenía buenos jugadores. ¿A qué hago referencia a eso? Que hay selecciones que durante todas esas eliminatorias han tenido cierta evolución, inclusive clasificaciones consecutivas. Digo el caso de en el año 2000 fue el auge de Ecuador, dos mundiales consecutivos, que fue el 2002 y el 2006. ¿Qué cosa? Con directores técnicos colombianos. Lo mismo la generación que hablamos de la de Bolivia en el 94, que también uno recordará que fue la única selección que le quitó el invicto a Brasil en partidos eliminatorios en La Paz. Entonces ahí, por ejemplo, voy a hacer una pregunta que estaba leyendo de la historia de la eliminatoria, en el caso, amigazo Elías, ¿qué fue lo que pasó en el 74 con Chile en ese partido de repesca con los rusos? Buena pregunta, producto de que se van a cumplir 50 años del golpe militar aquí en Chile, en unos escasos días más, donde nuevamente la polémica está ahí en la palestra. Pero pasó de que Rusia no se presentó acá en el Estadio Nacional, sencillamente porque Rusia no iba a entrar a un país en donde había un dictador de la otra ala. O sea, Rusia, o la Unión Soviética en realidad, no se iba a presentar en un país donde había una dictadura tendiente a la derecha, no una dictadura zurda. Por lo tanto, probablemente si hubiese sido alguna dictadura comunista la chilena, seguramente la Unión Soviética hubiese venido con bombo y platillo a jugar esa eliminatoria acá. Pero no se presentaron y se generó el gol, porque antes se tenía que ejecutar el gol. Eso era parte de la reglamentación. No lo indica el reglamento, pero sí lo indicaban las instrucciones FIFA, que había que tener los 11 jugadores en el terreno de juego, el árbitro tenía que dar por iniciado el partido, y al otro lado no había nadie, y por lo tanto tenían que hacer el gol. Y ese, si tú lo buscas en la biblioteca de YouTube, ahí está ese gol de Chile versus la Unión Soviética, y lo gana ahí Chile. Y Chile va así a la Unión Soviética, en donde por ahí se ha desclasificado de que tuvieron ciertas presiones, etcétera, los jugadores nacionales, pero Chile ya empata con la Unión Soviética y eso le permite ir al Mundial del 74. Bastante interesante, estaba leyendo en lo relacionado, dije bueno, porque cuando eran 16 equipos los que iban al Mundial, 3 iban por Sudamérica o 3 cupos y medio, uno que jugaba la repesca. Desde que a partir de los 82 ya eran 24 equipos, entonces aumentaban los cupos hasta lo que es el 98, que aumentaron 32, entonces, y a partir del 98 es que se desarrolla este sistema de clasificación de todos contra todos, como se está jugando en la actualidad. Y en el Mundial y en las eliminatorias
mes pasado fue que se hizo la implementación del VAR. En ese sentido, bueno, yo lo que quisiera hablar, ¿por qué muchas veces los equipos que van de primero, como el caso de Brasil, que en estas ocasiones pasan con un puntaje altísimo en las eliminatorias, como sucedió hace poco en Qatar, que inclusive sacó el máximo puntaje, que es algo récord, superando a lo que hizo Argentina en el 2002? ¿Por qué en los mundiales, uno diría, pero es el puntaje, pero futbolísticamente uno viendo con los equipos europeos, uno dice, no, esto va a ser campeón? ¿Qué cree que sucede? ¿O simplemente cosas del fútbol? No creo que sean solamente cosas del fútbol, es mentalidad. Aunque hablar de mentalidad en Brasil y Argentina es complicado porque son equipos ganadores, pero hay un tema que es recurrente en Brasil. Las eliminatorias, cuando Brasil les ha costado trabajo pelearlas, termina siendo campeón mundial del mundial, pero las que siempre han sido muy fáciles, y cuando llega como el inmenso favorito, como el caso del mundial del 2006, en donde decían que no había necesidad de jugar ese mundial porque Brasil ya lo tenía ganado, salen eliminados por Francia. Yo creo que hay algo muy grande de mentalidad, y es un tema que nos afecta mucho a los latinos. Nos agrandamos mucho, nos agrandan mucho, porque el periodismo, desafortunadamente, y la hinchada colaboran a ese exitismo, a llevarnos y a entronizarnos y a hacernos sentir que ya nos ganamos todo cuando aún no hemos empezado. Yo pienso que ese es el tema en gran parte, no voy a decir que ese sea el factor único que defina esas caídas de rendimiento de una eliminatoria frente a un mundial, pero sí creo que tienen mucho que ver con esa relajación. Dicen que los jugadores hay que aliviarles la presión cuando van a jugar un mundial. Yo pienso que, si bien es cierto, hay que aliviar la presión, hay que mantenerla también para mantener ese espíritu competitivo, porque eso es como todo. Si uno no lo tiene en el juguetón, pues entonces no arranca, y eso le pasa a grandes selecciones. ¿Qué opinas, hermanazo, al respecto? Yo concuerdo con el Kiki que habla de la mentalidad, y que muchas veces se agranda a un equipo sin tener los méritos como equipo, porque muchas veces los equipos brasileños, los mismos equipos argentinos, acuérdate del Japón-Corea, tremendos nombres propios del equipo argentino, y la verdad las cosas que sale eliminado sin mucha repercusión. La repercusión es porque salieron eliminados. Dicho esto, yo creo que va por el tema de que quien está a cargo de la selección no ha logrado conjugar la habilidad de cada uno de sus seleccionados, cosa que acá en Chile lo logró el Gordo Santibáñez, lo logró el Pelado Acosta, lo logró Marcelo Bielsa, con las características individuales que tenga cada uno. Sí, es lograr que un grupo de jugadores que son buenos para la pelota, partamos de esa base. No necesariamente tiene que ser buenos para el fútbol, buenos para la pelota, son hábiles, y que el seleccionador considera que ellos van a ir al equipo ideal, perfecto, y les enseña un planteamiento, y los jugadores cumplen con ese planteamiento. Pero aquí tiene que ver no solamente la mentalidad del jugador, porque de por sí el jugador, en estos momentos, estos jugadores son jugadores de élite, ellos son ganadores, pero cómo yo conjugo esa personalidad de Gary Medel, cómo yo conjugo esa personalidad de Arturo Vidal, cómo conjugo la personalidad de Alexis Sánchez, en el caso de ustedes, cómo conjugan la personalidad de Radamel Falcao, cómo conjugan la personalidad de Jerry Mina. Entonces esa conjugación es lo que muchos técnicos hablan del camarín. Hay un buen camarín, hay un buen grupo, pero más allá de ser responsables los jugadores, creo que es responsable quien es el líder de todo esto, y el líder de todo esto es, en el caso de ustedes, fue Néstor Peckerman. El líder de todo esto fue Pacho Maturana, en el caso de ustedes. Y como les digo yo, acá había muchos nombres. Imagínate, en el 82, que fue la historia que yo les contaba al principio, Elías Figueroa, el Pato Yáñez, Carlos Caselli, Eduardo Guillermo Bombalé, entre tanto, Moscoso, entre tanto. ¿Cómo conjugas que esas personalidades y esas genialidades con la pelota puedan tener un buen porvenir y un buen pasar como equipo? Y creo que en eso ha fallado, por ejemplo, Brasil, creo que en eso ha fallado, por ejemplo, Argentina, hasta el Mundial recién pasado, que el técnico menos laureado se hizo cargo del fierro caliente, pero lo hizo jugar como equipo. Si bien es cierto, el equipo jugó para Messi, y no es lo mismo Messi y Maradona. Para mí me encanta mucho lo que hacía Maradona en el terreno de juego, me deslumbró Maradona. Pero ahí tenías a Lionel Scaloni, que lo hizo jugar en base a un objetivo, y ganaron un Mundial, y ese Mundial lo ganaron,
tenga más o menos polémica, da lo mismo, lo ganaron, son campeones del mundo, listo. ¿Qué pasó con Brasil? Tremendos nombres propios, entre ellos el primero de todos, Neymar, que a mí un jugador que me cae muy mal, porque yo no soporto a ese jugador, no a ese tipo de jugador, sino que ese jugador, como piensa, como actúa dentro del terreno de juego. Yo no tengo nada contra Neymar en lo personal, pero no lo conozco, y seguramente él tampoco me conoce a mí, porque tan famosillo no soy. Así que, dicho esto, ¿y a dónde remato con toda esta acción? ¿Por qué llevan a Carleto Ancelotti? ¿Por qué llevan a Carlo Ancelotti a Brasil? Porque Carlo Ancelotti en el Real Madrid tiene el fulano este, que es tremendo portero, tiene este otro fulano que es tremendo defensa, tiene este otro fulano que ya tiene a Luka Modric, tiene a Toni Kroos, tiene a Thibaut Courtois, tiene en su momento a cuántos seleccionados nacionales de su país, figuras y estrellas mundiales, los tenía ahí a disposición, y el tipo lo hizo jugar, pero como equipo. Y creo que eso le ha faltado a Brasil. Creo que ese es el gran mérito de Scaloni, no que los jugadores argentinos, los 10 jugadores restantes jugaran para Lionel Messi, no. Creo que Lionel Scaloni hizo jugar a la Argentina como equipo, bajo su estrategia. Ahí podemos discutir algún día de la estrategia que te gusta más, el 4-3-3, el 3-5-2, el 1-1-1-1, da lo mismo, pero lo hizo jugar como equipo. Y creo que Brasil ha cometido el error de que cada uno de sus nombres propios ha tratado de llevar la bandera, ¿ya? Y colocarse la capa de superhéroe y tratar de salvar una situación que era insalvable, porque este fútbol, como siempre, como toda la vida, es un juego de equipo. Si no, mira, Iván Zamorano, mundialista del 98, en esa, creo que fue la primera tocata que hablamos de la dupla Fasada, que nos acordamos por ahí. Iván Zamorano, decía él en una conferencia que editó acá en Chile, decía él, yo llegué al Inter de Milán y iba como 9, pero aparece el gordo Ronaldo, aparece el Toro Vieri, 2-9, es decir, él dijo a la banca con suerte, y si es que se lesiona uno de ellos dos, yo podría estar ahí como alternativa. Todo el mundo, y acá en Chile, que somos muy chaqueteros, me incluyo como chileno, ¿no? Por favor, yo estoy lejos de ser chaquetero, pero el chileno es chaquetero y la prensa deportiva es chaquetera. Entonces Zamorano estaba con la cruz lista. ¿Qué dijo Zamorano? Pues yo le voy a demostrar al técnico de que yo corro más, que yo me sacrifico más, que yo marco más, aparte de que hago goles, pero yo soy su primer defensa. Y empezó a trabajar, pero mentalidad, pa. ¿Y quién jugó de titular? Zamorano. ¿Quién lo acompañaba? O el gordo Ronaldo o el Toro Vieri, pero Zamorano era el titular. Ahora, bajo ese sacrificio de Zamorano, el técnico, si no maneja bien el camarín, lo deja en la banca porque habían otros nombres propios mucho más rimbombantes que el de Iván Zamorano. Pero ahí tienes el manejo del camarín. Este tipo me va a ayudar a lograr objetivos. Reitero, creo que el error, y de muchas de las selecciones de Sudamérica, y la ejemplifico en Brasil, creo que no ha habido ningún técnico, en el caso de ellos, que los ha conjuntado a todas estas personalidades y las ha hecho jugar como equipo. En el caso de nosotros, muy esporádico, el gordo Santibáñez, el pelado Acosta, Marcelo Bielsa, y Jorge Sampaoli, que viene de rebote de lo que hizo Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, y la agarró Jorge Sampaoli, pero los jugadores jugaban solos. Entonces, no quiero desmerecer el trabajo de Jorge Sampaoli, pero estaba el diseño en sus cabezas ya armado. Imagínense que cuando Chile, en la Copa Centenario, jugó como Chile, le fue como el ajo, jugó como quería Pizzi, le fue como el ajo. Y los jugadores pareciera ser que se pusieron de acuerdo, vamos a volver a jugar como jugamos nosotros, y le metieron 7-0 a México. Chile le ganó a Colombia 2-0 en la semifinal y le gana por penales la final. ¿Algo tuvo que ver Pizzi? Claro que algo tuvo que ver Pizzi en aceptar esta, no sé si rebelión, por así decirlo, pero no se puso testarudo de decir, no, yo juego de esta manera, Ahí desde mi punto de vista hay buenos manejos de grupos de personas. Creo que a muchos técnicos seleccionados nacionales les falta un curso de manejo de personas, un curso de desarrollo de crisis, cómo trabajar en una crisis, y los técnicos habitualmente no saben trabajar en la crisis o sencillamente se van. Continuamos con esta charla chévere en la tocata de la juguetona. Hay una pregunta que le dirijo a Luis Enrique, ya metiendo un poco más ya de este nuevo formato eliminatoria, de lo que es ahora el proceso. Para mí el proceso de Tite en términos generales fue muy bueno, fue aceptable porque le devolvió cierta, digamos, en sí el fútbol brasileño le devolvió de nuevo, combinado con lo táctico, el estilo de juego que los caracteriza, del juego bonito. ¿Qué expectativas o si le parece o no el nombramiento de Carlo Ancelotti ahora como técnico de la selección brasilera?
J. Páez, está bien, yo concuerdo contigo que le dio eso, salió por lejos, por largo, salió puntero de la eliminatoria y todo el tema. Pero ahora de los que hubo, donde queman las papas, un dicho chileno, donde se queman las papas, no supo manejar esas distintas personalidades para poder obtener un objetivo deportivo. O sea, a mí Tite me parece un muy buen técnico. Ojalá que sea técnico de Colo-Colo alguna vez, ojalá. Pero la selección nacional de Brasil no me gustó en ese momento, porque yo sabes que me acuerdo mucho de ese partido, y tú le veías la cara a Tite y realmente estaba desconcertado, no sé qué hacer. Yo me recuerdo de esa imagen. No es que nomás el partido que jugaron de Brasil contra Croacia en el Mundial, para mí personalmente digo, Croacia se estaba haciendo un partido así, los tenía, como perdón la expresión que hicimos, los tenía fregados a los brasileros en ese momento, porque los tenía desconcertado un equipo que de Croacia venía de la misma base en 2018, jugadores de veteranía y experiencia, pero un equipo con mucha jerarquía que se le plantó de qué manera a los brasileros. Eso por eso le di la pregunta, Luis Enrique, ¿qué piensa en ese caso? ¿Qué puede influir o como al brasilero en ese sentido del nombramiento de Ancelotti como técnico en la Canariña? Miren, es que yo creo que lo que ha pasado es un tema que en Brasil es muy fuerte y es identidad, pero también es evolución. El fútbol ha cambiado. El fútbol en el 70 se pudieron reunir ese equipazo y hacer lo que hicieron. En el 74 nos dimos cuenta que el fútbol cambió, que lo táctico comenzó a ser mucho más importante que las individualidades. Tenemos una selección espectacular como la Naranja Mecánica, que es derrotada en la final por Alemania con un juego totalmente táctico. Si vemos el caso de Brasil no ha podido catalizar eso, porque Brasil pasó del juego bonito de la época de Lobo Zagallo, que realmente no era el técnico, era un amigo más que los unía y les decía, jueguen como quieran, hagan lo que quieran y ganen. Después viene el primer técnico brasileño que quiere cambiar la identidad, europeizar el fútbol brasileño, que es Claudio Coutinho, y se observa eso en el Mundial del 78, donde vemos una selección Brasil con muy buenos jugadores que no juega bien, pero tácticamente trata de mantener los partidos. Fracasa también porque el brasilero tiene que mantener su identidad, como todas las selecciones. En el 82 viene, a mí personalmente, de las selecciones que he visto jugar, la mejor selección de fútbol que me acuerdo que la haya visto jugar, que fue la selección Brasil del 82, que era un espectáculo verlo jugar. Realmente uno se deleitaba viendo jugar el fútbol, sentía uno, vivía el fútbol, con un Tele Santana que, respetando esa identidad y queriendo llevar esa identidad, era solamente ganemos. Pero Italia, que era una selección que pasó muy difícilmente a la segunda ronda, pasó con empates y pasó porque no había más que hacer, terminó tácticamente destruyendo el esquema brasileño. Y esa selección que era favorita en el 82, que era la favorita de todo el mundo y que hoy día dicen que es la única, que es la selección sin corona, se quedó por fuera del mundial, y se quedó por fuera del mundial ante un partido que me acuerdo con mucho dolor, porque me rompí la mano porque le di un puño a la pared desde cuando Rossi metió el tercer gol en el tiro de esquina. Y después viene una Brasil de Dunga, una Brasil también que no jugaba bien, la de Parreira, que era más o menos trataba, pero ganó el mundial del 94, no jugando a lo que jugaba Brasil. Y después viene una selección que otra vez se unen los genios y hacen un espectáculo, pero coincido con Elías, y es que el ya agrupar a las estrellas no es suficiente. Hay que generar un esquema respetando la identidad. Yo creo que Carleto Ancelotti, respondiendo la pregunta, es el técnico indicado para devolverle eso al Brasil. Uno, porque es un técnico ganador, es un técnico que conoce, un técnico que está acostumbrado a jugar con esos egos tan altos. El Real Madrid era un concurso de egos en las diferentes épocas en que lo dirigió y los clubes que ha dirigido, en donde ha tenido jugadores con muchísimo ego, muy difíciles de manejar, y los logró eliminar. Entonces yo creo que Carleto Ancelotti tiene esa facilidad, es un jugador que entiende el juego. Yo creo que va a respetar la identidad brasileña, pero obviamente imprimiéndole ese toque táctico para evitar que Brasil se suba y quede desguarnecida en la defensa. Entonces creo sinceramente que vamos a ver un Brasil en el próximo mundial diferente. Creo que las eliminatorias vamos a llevarnos una sorpresa increíble,
Y dato curioso, o sea, no es un dato curioso, es un dato realmente único, y es que después de casi 100 años de haber iniciado las competencias mundiales, Brasil contrata a un técnico que no es brasilero. Y pienso yo que contrató al mejor técnico, porque reúne todas esas cualidades que Brasil necesita. No es que los jugadores vayan por su lado. El caso de Neymar se sentía que todo el mundo tenía que jugar para él, pero él no jugaba para los demás. No logró generar esa integración de equipo teniendo muy buenos jugadores. En algunos momentos uno veía jugando mejor a Brasil sin Neymar que con Neymar, pero sin mentalidad, un Brasil en donde jugaban bonito pero no encontraban el arco, en donde se veía que habían ciertas diferencias entre los jugadores, rivalidades por ego. Richarlison, entonces si entraba Gabriel de Jesús ya se molestaba, todos estaban en un plan diferente. Entonces creo que Brasil ahora va a ser una selección a tomar en cuenta muy seriamente, siempre se ha tomado en cuenta, pero pienso que con Carleto Ancelotti vamos a tener una sorpresa. Los que amamos el fútbol y los que consideramos que el fútbol bonito debe seguir primando, nos vamos a tener esa gran satisfacción. Carleto Ancelotti, es que de acuerdo a su palmarés es el técnico más exitoso en la historia, sobre todo en competencias internacionales, que ha ganado más Champions League tanto con el Milan como con el Real Madrid, y dentro de los torneos y competencias en las ligas más importantes en que ha dirigido, ya sea en Alemania también con el Bayern de Múnich, con el Paris Saint-Germain, aparte de eso en Italia el Milan, la Juventus, el Napoli, y en Inglaterra cuando tuvo el Everton lo tuvo en muy buena posición en su momento. Entonces sí es, como dice, una gran decisión. Y algo que estaba mirando de la historia tan de las eliminatorias es la tabla histórica de goleadores. Hay 4 chilenos. El caso de Alexis Sánchez lleva 20 goles, Marcelo Salas quedó con 18 goles, Zamorano con 17 y Arturo Vidal con 16. Claro, el máximo goleador en la actualidad es Luis Suárez con 29 goles. Y uno habla pues de Colombia, tenemos a Falcao, Willington Ortiz, incluso creo que es de los máximos goleadores, pero ¿cuál es el que más recuerdas tú en una eliminatoria? No, sin duda alguna, a goleadores que más recuerdo es a Falcao, es el centrodelantero que más admiro en Colombia. Esa eliminatoria del 2014 creo que para todos nosotros fue un espectáculo único, pero no puedo descartar, por ejemplo, al Tino Asprilla en esas eliminatorias para Estados Unidos, en donde hizo lo que quiso. Hubo buenos centros delanteros, yo me acuerdo Juan Pablo Ángel, cuando la selección no brillaba, que era de los pocos que trataba de hacer algo. En ese entonces, junto con Falcao, surgieron Hugo Rodallega, que decíamos que iba a ser el gran goleador de la selección Colombia, que no había nadie que se le pudiera acercar. Falcao era un tronco, mejor dicho, Falcao tenía que pedirle autógrafos a Rodallega, pero la historia nos mostró otra cosa totalmente diferente. Y el gran Willington Ortiz, jugadores de antaño, Ernesto Díaz, que también fue un excelente delantero, pero creo que Colombia ha tenido muy buenos definidores que no necesariamente han sido delanteros. Pues es lo irónico, en el Mundial de Rusia nuestro gran definidor era el defensa central, y si nos vamos atrás, Freddy Rincón, que nos salvó en el Mundial del 90, no era delantero, jugaba en el medio. Lo mismo en las eliminatorias en el 94. Entonces Colombia se ha caracterizado por tener jugadores que han sido definidores, pero realmente los únicos que han trascendido, y si miramos nosotros dentro de los tal vez 20 goleadores que ha tenido las eliminatorias, no hay ningún colombiano. Y esto yo lo veo positivo porque demuestra que no es por falta de goles, sino porque existen muchos jugadores que hacen goles. El caso de Teófilo, Falcao por supuesto, en su época el Pipa de Ávila y cuantos más. Entonces eso nos demuestra algo, porque si ustedes miran en las eliminatorias, el tercer anotador en la historia de las eliminatorias es boliviano y es Marcelo Martins, y el noveno es Joaquín Botero. Y eso demuestra, entonces uno mira estos resultados y uno dice, no, son unas potencias del fútbol, porque tienen el top 10 a 2 goleadores natos, que en su momento y en épocas diferentes fueron los únicos que podían anotar en una selección carente de
ideas y que terminaba siempre definiendo el jugador diferente. El caso de Martins o el caso de Joaquín Botero. Personalmente me gusta más Martins que Botero, ambos los vi jugar, pero no habían otros jugadores que brillaran, no habían otros jugadores que llevaran a ser homogénea la selección. Pienso que Colombia ha sido una de las selecciones más homogéneas porque ha tenido gol en todas las líneas, hasta el arquero de contra Polonia metió gol, entonces eso quiere decir que tenemos gol en todos lados, que nos hace muy, en las eliminatorias pasadas nos jugó una mala pasada porque nuestros grandes killers del Atalanta que decían que la estaban rompiendo, Duván, Zapata y Luis Fernando Muriel, llegaban al área, quedaban en la línea solo frente al arco y el balón salía para un sitio totalmente diferente que era el destino del gol. Pero fuera de eso tenemos jugadores muy buenos, jugadores que tienen sentido de área para definir, pero todavía nos falta, exista ese técnico que fue en su momento Pacho Maturana y que después fue Néstor Peckerman, que logren generar el alma de equipo, porque con Colombia desafortunadamente el vestuario también fue algo que jugó en contra de la eliminatoria pasada, sacaron al técnico porque no les cayó bien y después de que nombran a Rueda tuvo no solamente que, a pesar de los errores imperdonables que yo creo que él cometió, que fue jugar a no perder, también convertirse en un conciliador de vestuario para evitar las peleas entre los jugadores y esos egos que existían en donde algunos jugadores, concretamente James, querían ser los dueños del equipo y poner las reglas y disponer de la selección a su antojo, y eso no se puede permitir. Entonces creo que esta selección Colombia con la que comenzamos el próximo jueves las eliminatorias nos va a dar grandes sorpresas. Es una selección, yo no diría que mixta, escucho decir que es mixta, que es todavía lo que queda de la antigua generación y la nueva. Yo lo que veo es una nueva generación muy fuerte, veo ya muy pocos históricos, es decir, en la alineación de los históricos veo en los convocados pues está Falcao, está James, está Juan Guillermo Cuadrado, está Zapata, pero veo una gran potencia y una gran riqueza en los jugadores jóvenes. Y no podemos decir que sea histórico Luis Hernández porque Luchito es un jugador nuevo, es un jugador que pertenece a esta Luis Díaz, claro. Luis Díaz, perdón, pertenece a esta generación. Es que ahorita Luis Díaz se puede considerar que es el referente importante de la selección Colombia de acuerdo al presente que está viviendo en este inicio en la Liga Premieras. Ha sido un jugador vital, empezando inclusive con 2 goles en 2 partidos. Ha sido clave y claro, históricos como Juan Guillermo Cuadrado que sigue jugando en las ligas grandes, es un jugador que tiene que ser ahí, inclusive puedo decir que tiene que ser el capitán de la selección. El caso de Falcao, bueno, eso ya es una cuestión de decisión del técnico, al igual con James Rodríguez. Dicen que hay la expectativa de nuevo de llamar a Juan Fernando Quintero, que está volviendo a retomar ritmo de juego con el Racing de Avellaneda, y la combinación de jugadores jóvenes, porque esto es lo que ha tenido este técnico Lorenzo. A ser sincero, en el momento que salió Rueda, uno hacía presión, fuerza, que ojalá nombraran un técnico como Marcelo Bielsa para la selección Colombia, porque lo que dice, alguien que tenga voz y autoridad en un camerino donde se manejan muchos egos fuertes, pero yo veo que este técnico tiene la mentalidad, ha sido, como decir, un pupilo perfecto de José Néstor Peckerman, que hasta ahorita las cosas en amistosos le han salido muy bien y que ojalá se dé ya en un partido oficial que es ante los venezolanos. Yo veo eso, J. Yo veo que las eliminatorias van a ser muy interesantes. Me alegra que Colombia comience con un equipo que es difícil para nosotros. Venezuela se juega finales con nosotros, juega a vencer o morir, y entonces va a ser un buen examen. Vamos a ver cuál es la tranquilidad del equipo para definir, para mantener el resultado, para controlar el partido. Y yo creo que Lorenzo, como decía, pupilo, tiene el mismo espíritu de José Néstor Peckerman y eso se ve reflejado en los jugadores, esa camaradería, esas ganas de jugar en equipo, y yo creo que nos va a dar un gran resultado. Insisto, yo con estas eliminatorias tengo una gran expectativa con la selección brasilera. Tiene muy buenos jugadores, algunos muy conocidos por Carleto, con los que ya ha compartido mucho, que los conocen, que los maneja, que los respetan, y muchos jugadores que quisieran jugar con él. Yo creo que Carleto es un técnico en que los jugadores quieren que los dirija, que tiene
tiene ese carisma, esa personalidad y esa autoridad. Entonces pienso que el Brasil va a hacer una participación en las eliminatorias y creo que en el Mundial de lo que nos tiene acostumbrados, salvo que en toda la carrera de Carleto nunca ha dirigido una selección. Entonces es muy diferente dirigir una selección de un equipo a una selección, exactamente. Aquí hablando con Costa, que es el actual seleccionador técnico de la selección boliviana, nos decía eso, que él nunca es la primera selección que dirige y que es muy complicado porque los equipos él los tiene toda la semana convocados, va mirando los rendimientos de los jugadores y sabe el momento en que están exacto para irlos colocando y diseñando cuál va a ser la táctica que va a utilizar. En las selecciones, cuando tiene disposición de ellos y los tiene muy poco tiempo, entonces Carleto Ancelotti se va a ver enfrentado a ese reto. Vamos a ver si brilla tanto como ha brillado como técnico de clubes. Bueno, con este tema que hemos hablado, la parte histórica de lo que hace referencia a las eliminatorias, nos estamos despidiendo, pero le vamos a hacer la invitación la otra semana. Vamos a tener otro programa en La Tocata, vamos a hablar un poco de los partidos que se vienen de eliminatoria y claro, vamos a tener la transmisión a través de la página de Facebook FRC Fútbol Rock City por Facebook Live del partido que se va a jugar entre Colombia y Venezuela. Gracias mis amigos, estar con nosotros compartiendo lo que más nos encanta y nos apasiona, que es el fútbol. Haz tus comentarios, peticiones de algún tema en especial. Suscríbanse a las redes sociales de Facebook FRC Fútbol Rock City. Estamos en Instagram, FRC2402, pero sobre todo en el canal de YouTube, Fútbol Rock City. Gracias mis amigos, les habló J. Páez, deseándole que la pasen muy bien, que tengan una feliz fin de semana y que disfruten de todo el buen fútbol que se va a jugar en estos días, de torneos internacionales y también de las ligas importantes. Bueno, y querido hermano, unas palabras. J. Páez, invitar a todos a que nos acompañen, que nos comenten, que nos digan qué quieren escuchar, de qué tema quieren que hablemos. Están todos invitados a este programa 9. Sería ideal que fuera de todos los que nos escuchan, que sea el programa en que todos participen y compartamos esta belleza de tema que nos une a todos en el mundo que es el fútbol. Y no quiero despedirme sin recordar algo que hoy nos llena de orgullo, y es que el mejor gol del Mundial Femenino se lo atribuyeron a Linda Caicedo, una colombiana que está rompiéndola en todo el mundo. En España está siendo jugadora top y a nivel global se está convirtiendo en lo mismo. Eso quiere decir que el fútbol no solo de hombres sino de mujeres también, y Colombia está ahí presente. Entonces todos cordialmente invitados. J. Páez, un abrazo muy grande. Elías, otro, Brian, y a nuestro amigo en Ecuador también un abrazo muy grande, y que esta familia vaya cada día creciendo, y los invitamos a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, para que sean parte de ella. Un abrazo a todos. Ya saben, la invitación grande a todos ustedes, y sí, qué orgullo por parte de Linda Caicedo, y saber que ese reconocimiento también lo tuvo James Rodríguez en el 2014 por ser el mejor gol del mundial, que eso es lo que le llena a uno de orgullo, de ser colombiano, que todos de nuestros artífices marcan los mejores goles en los mundiales. Bueno, y mis amigos, qué alegría nuevamente. Entonces la invitación es la otra semana, ya saben, hagan parte de esta hermosa familia para que siga creciendo y disfrutando lo que me encanta, que es el fútbol. Muchas gracias a todos, pásenla bueno, chao.